Bienvenidos, estamos con Félix Cárdenas, la verdad es que genio de los negocios. Félix, aparte de autor de múltiples libros, es socio de un fondo que está haciendo locuras muy interesantes. Félix, bienvenido. Carlos, un placer. Primero que nada, honrado de tenerte acá con nosotros. Y bueno, seguro los emprendedores, el 1,5 millón de emprendedores que nos ven por acá, ojalá les saque mucho provecho a esta plática. Un placer estar contigo y tu audiencia. Félix, te voy a plantear un poquito el caso del... supongamos un emprendedor que tiene una empresa que ya factura $1 millón, va caminando, sus resultados van bien, pero él está pensando en que ya quiere dejar de trabajar porque está trabajando jornadas de 18 horas, que es lo que realmente pasa con esta gente. A ti te ha tocado comprar empresas que ya funcionan sin los fundadores. En ese proceso vives todos los días. Primera pregunta que te haría es, ¿cuál es la diferencia? Las empresas que se mueven solas sin los fundadores y las que están... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué algunos emprendedores son prisioneros de su empresa, ¿no? Muy bien, Carlos, mira, la fuerza central del corazón de cualquier negocio es el emprendedor. Y el emprendedor tiene estas características de tener una manera de pensamiento, un mindset, ¿verdad? Con un apetito por no estar satisfecho con el status quo y buscar crecer. Identifica oportunidades de rentas económicas que le traigan beneficios, sabe identificar riesgos, sabe entender el tema del fracaso. Hoy andas cotizando y no siempre los clientes te van a aceptar tus propuestas, o una alianza que buscabas hacer y te tardó 8 meses y no sucedió. De alguna manera sabe apalancar en recursos, o sea, el emprendedor exitoso sabe apalancarse de recursos y, más importante, sabe implementar y ejecutar. Y a tu pregunta es, ¿cómo haces el salto para aquel emprendedor, emprendedora que está buscando que su negocio pueda funcionar sin él o sin ella, ¿no? Y que al final tenga un evento de salida, una venta o simplemente para quedársela, pero sin él operando, ¿no? Así es. Déjame además decirte, hay un tema cultural en México. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, inclusive en Suiza, la gente cuando vende sus empresas, la gente los felicita. Es como si hubieras tenido un bebé. Oye, me enteré que tuviste un bebé. Cuando alguien vende su empresa, dicen, oye, te felicito, hombre, todos esos años que trabajaste tan duro, con tanto empeño. Y entonces todavía en algunos países de Latinoamérica, en Colombia lo he notado menos, en Brasil mucho menos, pero en México todavía a veces hay un estigma con el tema de vender la empresa, siendo que es el evento más importante y patrimonial, donde vas a generar ojalá que millones de dólares para que puedas dedicarte a lo que le apetezca más a las personas hacia adelante. O sea que debiéramos aspirar a vender las empresas. Deberíamos estar muy conscientes, y cuando algún amigo, un familiar venda su empresa, es un motivo de celebración, ¿verdad? Porque es un momento en el que culmina un ciclo de la vida, se abre un nuevo capítulo. Y aquí vale la pena diferenciar los tipos del perfil del emprendedor, empresario que tú me dices. Le llaman la diferencia entre la pyme y el startup, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le llaman los franceses la petite moyenne entreprise y le llaman el startup. ¿A dónde voy con esto? Los dos son modelos válidos. La cuestión es, desde el momento que nace la empresa, que nacen las ideas, el emprendedor ya dice, mi empresa va a crecer a tal nivel de escalabilidad en venta, de facturación o número de empleados. Y el otro también es válido. Si quieres poner una peluquería, si quieres tener una tienda de pastelería, los dos son válidos. Sin embargo, lo importante es ver cuál es la vocación y cuál es tu apetito de crecimiento, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces llega un punto en el que el emprendedor tiene ciertas capacidades para llevar a la empresa. Y hay que ser muy inteligentes y detectar hasta qué punto las puedo llevar. Hay empresas como Logitech, estas empresas que hacen mouse y teclados, donde el emprendedor que arrancó de cero fue capaz de llevar la empresa a hacerla pública. Pero en la mayoría de los casos, el emprendedor que arranca no tiene las capacidades, ni la estructura, ni el gobierno corporativo, ni todas las herramientas para llevar a los siguientes niveles. Y ahí es donde entran los fondos de capital privado, que en un momento más vamos a hablar. Entonces, lo importante es detectar hasta dónde puedo llevar yo la empresa, ser responsable para tus empleados, para tus clientes, y decir, yo la puedo escalar a este momento, y hay un punto en que necesito ayuda, un coach, un mentor, un inversionista externo que me ayude a llevarla al siguiente nivel, o bien venderla y que alguien más la lleve a catapultarla. Esa conciencia es un gran tema. Ahora, quiero hacerte preguntas de repente también muy como prácticas, porque venderla es difícil porque no hay un gran mercado, digamos, de compra y venta de empresas, ¿no? Y tiene que tener un cierto tamaño. Es correcto. Números concretos
para vender una empresa, el tamaño mínimo que debiera tener, ¿de cuánto estamos hablando? Pónmelo en millones de dólares, por favor, porque nos escucha mucha gente de Latinoamérica, entonces más o menos millones de dólares, el tamaño mínimo como para pensar en un episodio de salida así. Así es, mira, depende quién es el comprador. Si estás buscando un evento patrimonial importante, o sea, varios millones de dólares para el que se quiera ir a la playa o comprar su yate, entonces estás hablando que al menos la empresa, los compradores sofisticados puede ser o una colocación en bolsa, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que comúnmente estás hablando de al menos valores de facturación de 40, 50 millones de dólares, ¿verdad? Pero hay que determinar si realmente hay un mercado para que exista transacciones diarias y que haya un movimiento de esa acción, si no realmente va a ser una colocación mediana, ¿verdad? Mediocre. La otra salida es un estratégico, un corporativo, como hay muchos en Latinoamérica, ¿verdad? Desde Brasil hasta México, de Patagonia a México, y esos buscan comúnmente empresas que al menos facturen 20 millones de dólares. Están los compradores de los family office. Estos son familias que ya tienen muy acaudaladas, tienen ya su oficina de familia establecida, invierten en 3 sectores: bienes raíces, mercados públicos, ¿verdad? Como acciones, bonos, etcétera, y también en empresas privadas, y también buscan al menos escalas de al menos de 5 millones de dólares, ¿no? Entonces sí es importante el tener escala, porque sin escala pues se la puedes vender a un compadre tuyo, pero no va a ser un evento patrimonial tan importante. Entonces ahí es donde... Y la gente a veces cree que esto no... Estamos hablando de empresas que ya tienen un cierto tamaño, me gusta. Entonces, mercados públicos 50 millones y family, o sea, de un poquito de un escalón abajo, 20 millones sería interesante. Es correcto. Ese es el punto en el que estamos. Ahora, me voy a ir un paso atrás. Sí. Me encantó la frase que dijiste, que a veces el fundador no te puede llevar hasta allá. Si yo soy un fundador que no he llegado hasta allá, vamos a poner mi caso, 10, 12, 15 millones de dólares que puedo llegar, y no veo el siguiente camino, ¿qué le hace falta o qué hace diferente una empresa de 10 millones a la de 40? O sea, ¿qué competencias faltan en el fundador de esas empresas, o lo que tú has visto? Mira, yo lo que sí he visto es el fundador sigue con el apetito de crecer. Sin embargo, se requieren ciertas capacidades de organización, de liderazgo, que ya no es lo mismo operar. El punto de quiebre es cuando el fundador ya no es capaz de ir hasta la cadena más abajo en la jerarquía para poder influir en cómo correr las operaciones diarias. Al empezar a tener esos managers intermedios es cuando se empieza a caer la comunicación y el crecimiento. Entonces aquí es donde puede ser desde establecer un gobierno corporativo, un consejo, ¿verdad? Para darle mayor crecimiento. Hay muchos grupos de mentores en México y el resto de Latinoamérica. Hay grupos de mentores que lo hacen pro bono porque quieren buscar que crezcan las empresas, y también están los fondos de capital privado que apuestan a invertir en las empresas porque quieren establecer y que crezcan, y traen la disciplina y la diligencia del crecimiento ordenado, ¿verdad? Esa es una palabra interesante, crecimiento ordenado. Yo sé que tú has analizado un montón de empresas que quieren venderse o que quieren un episodio de salida y no pueden porque traen un desmadre ahí adentro. Eso es típico, me imagino, en las empresas chicas, ¿no? 99% de las veces. Primero platícame qué significa ese desorden y después dime el deber ser, ¿no? Claro, mira, es muy importante lo que acabas de decir. Mientras en los libros americanos, ¿verdad?, de las escuelas, universidades americanas, Stanford, Harvard, hablan comúnmente de 3 palancas de creación de valor. Hablan de los fundamentales, es cómo ayudar a las empresas a vender más, a ser más eficientes, ese tipo de cosas. Hablan del arbitraje de múltiplo. Oye, ¿cómo compro una empresa a un múltiplo de EBITDA y puedo ir con alguien que esté dispuesto a pagármela por otro múltiplo mayor de EBITDA? Y el otro es la ingeniería financiera, ¿verdad? Oye, hablando de estigmas y tabús en México, dice, oye, la gente, no me gusta la deuda. Es irresponsable no tener deuda en el balance general de una empresa. O sea, si lo tienes todo con capital, se le llama el weighted average cost of capital, ¿verdad? Está muy alto, entonces es saludable traer algo de deuda. Eso es lo que tú ves en los libros de texto americanos. Pero en la realidad latinoamericana hay un cuarto elemento que comúnmente, por cómo operamos las empresas y temas de operación, es el tema, se le llama, de tener la empresa en orden. Y el orden son 2 elementos principales: el orden fiscal, que estén cumpliendo con todas sus
su marco fiscal y el tema laboral. Existen muchas empresas que aunque no estoy de acuerdo, lo entiendo, que lo hacen por un tema de mantener su rentabilidad y poder sobrevivir. Tienen a los empleados no siempre dados de alta en las instituciones de seguridad social, pagando las compensaciones y incurren a prácticas que no son adecuadas, y ahorita en el caso de México hasta criminales ya van a empezar a hacer como el tema de las facturas y ese tema, ¿no? Y es increíble, o sea, están tratando de sacar 2-3 puntos más de rentabilidad a costa de estar frenando el posible crecimiento a largo plazo de la empresa, ¿no? Crecimiento y sobre todo la venta. Un comprador sofisticado no te va a comprar una empresa si no está en orden. O sea, eso es innegable, es un hecho. Y yo le agregaría a lo mejor 2 cosas todavía más. El tema de sistemas. Sí. Nosotros nos tocó crecer con un RP hecho en casa y empezamos con el gobierno corporativo y me dijeron, no podemos ni leer esto, ¿no? El tema de orden en la parte de sistemas es fundamental. Sí. Y hay un punto importante que yo les vengo insistiendo a los que me ven, que es el tema del consejo. La primera vez que platiqué esto les hacía mucho ruido porque nosotros metimos un consejo y pues no necesariamente estábamos pensando en vender mañana. Sí. Pero yo le estoy recomendando a las empresas que pongan un consejo desde que están pequeñas, inclusive. Sí. ¿Tú qué tan correcto ves esto? O sea, ¿crees que el consejo del gobierno corporativo puede entrar desde el crecimiento? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de países como Canadá, si una empresa empieza a tirar desechos de manera ilegal, los que tienen la responsabilidad son hasta los accionistas y los consejeros. O sea, donde voy con esto es, en una economía como la mayoría de los países latinoamericanos, sí es muy importante el tener un consejo, porque al final el consejo de administración es el representante de los accionistas. En la empresa pequeña, son 3 niveles. Es la administración, que es el que está llevando la operación del día a día, el consejo de administración y luego están los accionistas. En el caso que si es una empresa pública, como las grandotas que conocemos, pues sí requiere los 3 elementos. En las empresas pequeñas, estos consejos comúnmente a veces puede ser la misma figura, el que está corriendo, está en el consejo y es accionista. Entonces es importante que tengas esos 3 niveles y que sí tengas gente externa, un consejero independiente, es muy sano, no hay conflicto de intereses. A veces en las empresas pequeñas hay primos, familiares y no quieres tener una dinámica familiar funcional, y entonces a veces no se está tomando con disciplina las acciones que se deben tomar. Sí es muy importante tener consejos, y después haces comités de auditoría para estar seguro que la gente de compras y ventas está llevando las acciones como se deben de hacer. El comité de compensación, y hay un nuevo consejo que se llama el Consejo de Crecimiento e Innovación, que ese comité reporta al Consejo de Administración, tiene expertos externos y ayuda a la empresa principalmente a crecer, encontrar los nuevos negocios. Encontrar los nuevos negocios y cómo ser más eficientes los actuales. Se llama explotación y exploración. Dame las mejores ideas para implementar el negocio de hoy, explotar más la mina, y exploración. ¿Qué más hay afuera? ¿Con quién me puedo unir para alcanzar niveles de venta de menos 40, 50 millones de dólares? Porque si te quedas en una empresa pequeña de 1 o 2 millones de dólares, no es realista el buscar vender en el corto plazo. Nos dejas con un montón de tarea, impresionante. Ahora, yo la verdad es que veo también que el consejo puede ser un vehículo de crecimiento, ¿no? O sea, el consejo te puede aportar muchas ideas que a veces la ceguera de taller del emprendedor no te permite ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, quería nada más ahondar tantito. Yo sé que un consejo de administración de empresa pública, pues prácticamente se sientan a ver los fundamentales, ¿no? Uh-huh. En una empresa que quiere crecer a esos niveles, vamos a llamarle así, ¿qué te sentarías a platicar? O sea, porque los números de las cuentas son mínimos, ¿no? Sí. O sea, además de los fundamentales, ¿qué habría que preguntarse en esas sesiones? Mira, hay unos profesores en Harvard que lo que están haciendo ahorita dicen, tradicionalmente el Consejo de Administración está supervisando un tema de riesgos y compliance. Eso no te va a llevar a crecer. Te lleva a estar mitigando riesgos, pero lo que tú buscas precisamente son estos comités o esta visión de decir qué riesgos estoy dispuesto a tomar por la incertidumbre de mercado o tecnológica, y me va a llevar a nuevas arenas, ¿verdad? Para poder transformarte. La empresa de Nokia, ¿cuántas veces no se transformó? Blockbuster no se transformó y pues ya sabemos lo que pasó, y cómo era un jugador tan dominante como es Netflix. Hoy
Disney retando inclusive a Apple, ¿verdad? Por el tema de cómo una empresa de entretenimiento y contenido se están haciendo tecnológicas. Entonces, son etapas muy dinámicas. Y aterrizándolo a los empresarios de empresas pequeñas, es importante que estén conscientes de esto, porque hay una gran, a veces yo digo, contradicción. A veces las universidades ven el emprendimiento como todo tiene que empezar de cero, le llaman el startup. Pero hay una manera de emprender que ya hay empresas establecidas que han mantenido una familia por 20 años, que la llegaron a crecer a 2, 3 millones de dólares. Agárrala y un emprendedor puede llegar y comprarla. Claro. Y comprarla significa, un emprendedor a veces no tiene los medios económicos, pero hay modelos de negocio. En 1984 en Stanford nace el Search Fund, que de hecho uno de los libros que te compartí era de eso, y tiene que ver cómo tú como emprendedor puedes ir y adquirir una empresa que vale 10, 12, 8 millones de dólares, y cómo la puedes financiarla. La vas a pagar, pero la vas a pagar con capital de accionistas, y tú al final te quedas hasta con un 30% de la empresa. Entonces te vuelves un emprendedor, y hay emprendimiento de franquicias. Esto les va a reventar el cerebro, Félix. Tenemos que entrar aquí con lupa, cabrón. Sí. A ver, explícamelo más sencillito, peras y manzanas. Hay una empresa, los dueños familiares dicen, ya no queremos saber nada, negocias un precio, vamos a pensar que te cuesta 10 millones de dólares. Yo llego y le digo, no tengo los 10 millones, pero te los voy a pagar en los próximos años, ¿así es? No, particularmente lo que nació en 1984 se llama el Search Fund, que nació en Stanford, y lo que dice es, vale 10 millones de dólares, tú como emprendedor no tienes los 10 millones de dólares, pero te volteas con unos socios, que donde vas a bajar el capital, y con ellos, juntos, inviertes en esta empresa. Al principio tú como emprendedor no tienes las acciones de la empresa, pero a través de 3 mecanismos. Entonces le doy el 100% de las acciones a los inversionistas que me ayudaron con el dinero. Pero hay un contrato y una serie de acciones en el acta constitutiva que a través comúnmente de 3 a 4 años tú vas a ir adquiriendo en 3 tranches hasta el 30% de la empresa. 10, luego 20 y luego 30. Exactamente. Y cuando vendas la empresa, que ojalá la compraste a 10 y la vendiste a 20, pues de esos 20, de la creación de valor, que son de 10 a 20, de esa creación de valor, tú tienes hasta el 30%, o sea, 3 millones de dólares para ti. Muy parecido a lo yo traigo también en la plusvalía de los ceros, traigo el 30%. Ah, pues muy bien. Entonces ese es un mecanismo. Y entonces sale la empresa, que en teoría sí hay una salida. La vendes a alguno de los estratégicos. En algún momento, y entonces ahora sí te cobras tu 30% dependiendo del resultado. Es correcto. Y ese me gusta porque... Está muy interesante. Está probado que los mejores emprendedores más exitosos son cuando tienen entre 35 y 42 años de edad. La mayoría de los emprendedores. Cabrón. ¿Y eso por qué? ¿De dónde sale ese Comúnmente dato? Es el tema de la experiencia. Básicamente son estudios que se han realizado por departamentos de emprendimiento de grandes universidades. Y aunque sí hay algunos outliers como Zuckerberg y estas personas, los college dropouts, ¿verdad? Son realmente los menos. La gran mayoría de la gente que emprende en esa edad fracasa. Entonces lo que te dicen es, si tú quieres aumentar tu probabilidad, es gente que ya sabe cómo operar una empresa ordenada, cómo sabe vender, hacer contratos, sabe contratar gente, sabe correr a la gente. Entonces ya es, como quien dice, un guerrero o una guerrera que está mejor equipado para ir a enfrentarse. Desde los 35 a los 42 años. Es comúnmente así. Me agarras en mi mejor momento, Félix. No, pues muy bien. Me agarraste, haz de cuenta. Estás en el sweet spot, muy bien. Estoy en el sweet spot para que hagamos algo grande. Oye, muy interesante todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando un fundador lleva, vamos a llamarle 3 años consecutivos y ya no puede dar el siguiente paso? Vamos a poner el otro escenario, el escenario de que no hay una salida, porque no tengo la escala para llegar a esa salida. Y vamos a ponerlo en un rango interesante de 5 a 10 millones de dólares, para que no sea tan chiquito. Hasta ahí llegó y dice, quiero ir para afuera. Vamos a pensar que es la persona que sale. ¿Qué le recomendarías, qué le dirías a esa persona que a lo mejor también está pensando en vender? ¿Cómo le hace si no tiene la escala? Mira, si ya estás buscando salir y quieres alcanzar la escala de manera rápida, la manera de crecer sería de manera inorgánica. ¿Qué significa esto? Continúa con tus esfuerzos de más clientes, etcétera, pero empieza a buscar o integrarte con alguien, ¿verdad? Puede ser tu proveedor, puede ser tu cliente, puede ser un competidor, y entonces ya estar tú consciente que si el competidor sabes que también está con interés de vender, porque va a venir un jugador nuevo al mercado donde tú operas, dice, oye, juntos, 2, 3 de nosotros podemos hacer una
se llama un roll-up merger, ¿verdad? Y podemos vender. En Estados Unidos hay unos camiones de basura que se llama Waste Management, unos camiones de basura verdes, grandotes, el logotipo es naranja y verde, y así fue un roll-up merger donde fueron a través de muchos estados de Estados Unidos, iban con el empresario y dice, oye, tú vendes $3 millones, nosotros ya traemos aquí, somos 15, ¿te quieres sumar? ¿Sí me explico? Y fueron haciendo... Y fueron en un grupo grande y al final salieron a bolsa. Aquí en México, por ejemplo, hay mercados muy segmentados, las estaciones de radio. Hay muchos jugadores que tienen estaciones de radio, y hay 3, 4 grandes jugadores a nivel nacional, pero hay muchos que se podrían unir. Y así hay un sinnúmero de empresas fragmentadas que podrían hacer este tema. ¿Y qué pasa? Tienes un solo CEO, tienes un solo back office y contabilidad, empiezas a... En el estado de resultados, tu utilidad bruta básicamente... se vuelve casi una utilidad de operación, porque ya tiene los gastos indirectos de fabricación establecidos en esta empresa más grande. Entonces, vas sumando y las ventas las traes completas. Y claro, conforme vas adquiriendo, vas a ir dejando mucha gente que estaba en la empresa que ya no puede continuar porque hay redundancias. Entonces, te vuelves más eficiente. Ese sería un camino. Tú haces algo por ahí, el de unir. No sé si podamos hablar de esto en la entrevista. Sí, no, encantado. Cuéntame un poquito lo que están haciendo, porque es muy interesante el modelo. Tú tomas empresas familiares y las vas juntando con otras para preparar esa salida. Así no sé si platícanos a detalle y lo más sencillo posible. Sí, con mucho gusto. Mira, y te agradezco mucho, ¿verdad? Además de, como sabes que me gusta escribir libros y me gusta la academia, soy un practitioner, se le llama, ¿no? Entonces, eres raro, déjame decirte, Félix. Es raro. Eres raro, güey. Soy muy raro. Porque yo me he ido en contra un poco de las escuelas, güey, porque puro académico que no tiene ni un pinche puesto de tacos, cabrón, con todo el respeto del mundo, güey. Pero es cierto. Yo por eso me siento muy contento con la universidad que represento, porque de alguna manera saben cuál es mi vocación, tengo toda la flexibilidad, me va bien con la evaluación de los alumnos, pero te comparto lo que hago y es mi pasión. Yo creo en el crecimiento económico para mejorar la condición de los empleados de la empresa, mejorar para los accionistas los retornos. Y hoy lo que hacemos, Carlos, es estas empresas medianas o pequeñas llegan con nosotros. ¿De cuántos números? Háblame de millones de dólares. Comúnmente, mira, la más pequeña que hemos visto es como hasta de $3 millones en ventas. Esa fue una excepción. El sweet spot es comúnmente empresas que estén hacia los $10 millones. Hemos adquirido algunas de hasta $40 millones. De 10 a 40 es Ese es lo que más nos gustaría. Y entonces llegamos con los dueños de las empresas y le decimos, mira, yo ya tengo entre mis unidades estratégicas de negocio algunos que fueron tus competidores. Entonces si tú te sumas a esta unidad estratégica de negocio, vamos a crear mayores sinergias y vamos a intercambiar acciones, que fue como el ejemplo que mencioné hace un momento. Entonces, hoy tenemos nosotros 5 unidades estratégicas de negocio, estamos buscando crecer al sector salud, educación, hay otros que vienen hacia adelante. ¿Los sectores en los que estás ahorita en qué es? Hoy principalmente es tecnología, tema de robots, tema de ERP, CRM, licencias de empresas grandes como Microsoft. Estamos en el sector de agroindustrial, que incluye todo el alimentos, toda la cadena de valor. Estamos en el sector industrial y de construcción, fachadas de edificios, construcción de estadios. Te puedo platicar que también estamos en algunos sectores de retail. Tenemos, por ejemplo, llegamos a los centros comerciales y tenemos ahora dos tiendas. Y lo que hacemos, dejamos un solo local y unimos aquí los SKUs que hagan sentido para ser más exitosos, ¿verdad? Y entonces, para entender, el dueño, yo facturo de 10 a 40, ustedes tienen una unidad de negocio estratégica donde cabe mi empresa. Cabe, sí. Y entonces te digo, ok, ahora más una pregunta. Cuando yo te entrego las llaves de la empresa, sí, yo todavía me quedo jalando ahí un rato, ¿va? ¿Cómo funciona esa parte? Mira, lo mencionaste hace un momento, lo más importante es la cultura de la empresa. Entonces es muy complejo cuando tienes al fundador y dueño, lo que lo invitamos es que se quede como consejero de la empresa. Hablabas tú de los consejos de administración. Okay. Entonces, de hecho es lo que pasa, porque se convierte accionista de la empresa y entonces lo invitamos al consejo, pero ya no va a operar. Ahora tenemos un manager profesional. Y el manager profesional... Eso debe ser doloroso, ¿no? Donde te entregan las llaves el fundador, eso debe ser un proceso... Es un proceso, pero él o ella saben que es un tema para que la empresa crezca y mejore, ¿verdad? Y eso implica, nada más para entender, a nivel liquidez, ahí todavía no hay liquidez o le das algo. O sea, ¿cómo sobrevive el emprendedor que está acostumbrado a sangrar la empresa? Sí. ¿Cómo le hace para vivir? Porque me imagino que el episodio de salida toma un par de años. ¿Cuánto toma este proceso? Comúnmente lo hacemos en 24, 36 meses. Okay. Y básicamente hay diferentes perfiles de empresarios. Hay algunos que tienen ya sus empresas o varias empresas, entonces no requieren realmente tener un flujo de esa empresa. Y el que sí vive de esa empresa,
Hay diferentes esquemas, es comúnmente en las empresas familiares que a veces el terreno o la nave es de ellos también y tienen una inmobiliaria a la cual pues nosotros estamos pagándoles una renta y de eso pueden vivir hacia adelante, ¿no? Entonces se busca la manera de cómo se da. Entonces lo sacas de la operación, ya tienes tú las llaves, ellos recibieron acciones de la holding que está haciendo todo esto. Es correcto. Pero esas acciones no son líquidas, hay que decirlo. O sea, es una empresa privada todavía. Entonces yo sigo con el mismo problema, no he podido salir. ¿Cómo le hago para que me llegue el dinero? Así es. Entonces aquí se pueden hacer, hay varias configuraciones y lo que te puedo compartir es que lo que se está buscando ahorita, de hecho, parte del equipo directivo está en Madrid esta semana, buscando hacer una colocación dual, se le llama, que es colocarla en la Bolsa de Madrid y aquí en México. Y lo que estamos buscando es, después de un periodo de transición de 24 meses comúnmente, se hace un swap de acciones para que tengas acciones de la holding que sí es líquida. Entonces tú como dueño original que aportaste tu empresa, de alguna manera puedes no solamente tener el beneficio económico de dividendos, sino también puedes vender algo de tus acciones en los mercados públicos, ¿verdad? Es un proceso de mucha complejidad. Ahora, ¿qué certidumbre legal hay para el que hizo el primer swap? O sea, porque te entrego, me das acciones de la empresa privada, no estoy manejando yo, y lo único que tengo, lo único que tengo para ampararme son las acciones de la empresa privada. Ahí hay un brinco de confianza, cabrón, del tamaño del mundo, güey. ¿O hay algo más que le dé certidumbre legal? No, sin duda, todo está en una estructura de un fideicomiso. Hay un fiduciario muy profesional, una institución muy seria aquí en México. ¿Esto es un fideicomiso de administración o de garantía? De administración. Y el fideicomiso tiene la empresa holding. Y el fideicomiso tiene la holding y tiene las instrucciones de que los administradores de esta plataforma, porque cada vez lo que hemos hecho es alejarnos más del concepto de fondo. Somos una plataforma de negocios que compramos y vendemos empresas. Entonces, a lo que voy, tienen las instrucciones en el fideicomiso que al momento de realizar un momento de venta, ya sea pública o vender una unidad completa de negocios, los primeros que reciben su dinero son los que aportaron sus empresas. Y hasta después de eso la recibe el administrador de la plataforma. Algunas empresas imagino que sí te piden venderlas, ¿verdad? O sea, sí les ha tocado comprar algunas de entrada, no todas son aportadas. Es correcto. O sea, también compran y reciben tenemos las dos configuraciones, favorecemos algunas más que otras, pero sí, en algunas desde la entrada, el dueño de la empresa, la dueña dice, sabes que yo no quiero toda esta complejidad, me interesa vendértela y se hace una transacción tradicional, vamos a poner de esa manera. Interesantísimo lo que están haciendo, ¿eh? Interesantísimo, creo que hay mucha oportunidad. Ahora, si alguien quisiera mostrar tu empresa, ¿te están abriendo las puertas? ¿Si tienen estos números? ¿O si están revisando? Nomás sí, para aclarar, porque mucha gente nos va a pedir información de esto. No, encantado de recibir. Con números mínimos de 5 o 10 millones de dólares que te busquen. Es correcto. Y vamos a poner los datos de Félix para... Será un placer, hombre, hablar te van a llegar de negocios. 3,000 correos, cabrón, ¿eh? Después. Ahí ponemos un correo que tenga tu asistente porque te va a llegar un chorro. Pero qué padre, Félix, que sigan creciendo. Ahora, ¿por qué Madrid, cabrón? Digo, y muchos saludos, mucha gente me sigue en España, vamos a estar en junio por allá, de hecho te voy a invitar ahorita que platicamos de eso, pero ¿por qué no Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos también estamos abriendo operaciones. Pero no van a listarse en Estados Unidos. Hoy, en la primera etapa, no. Sin embargo, la visión hacia adelante es también alcanzar, no lo descartamos también, sí. ¿Es más complejo? Es más complejo listarte en Estados Unidos. Existen acuerdos entre México y España que permiten tener un doble de listado y estamos trabajando con despachos muy serios, legales, fiscales y de banqueros de inversión que nos van a ayudar a este proceso. Muy interesante. Ahora, vamos a regresar ahora más atrás de donde empezamos, por favor, porque mucha gente que me sigue está recién empezando. Imagínate que tienes a alguien que tú ves la empresa y dices, oye, me gusta el segmento en el que está, el sector en el que está, le veo potencial. ¿Qué recomendaciones le harías a alguien que está recién arrancando para que arranque en grande? Yo les digo mucho a la gente que el problema es que arrancan pensando en pequeño y luego quieren ser grandes, ¿no? Entonces entras en un cuerpo chiquito con un cerebro de gigante, ¿no? Sí. Si yo quiero arrancar, y yo estoy seguro que alguien va a llegar y va a decir, yo veo a 5 años a Félix y le entrego las llaves de la empresa. Si yo estoy arrancando con esa mentalidad tan grande, ¿qué tengo que hacer muy práctico de cómo estoy arrancando? Mira, el mejor ejemplo, vemos un país como Israel, que es como de 1/3 de todo el área de Nuevo León, en metros cuadrados. No tienen tantos corporativos, aquí tenemos el 50%, de los 20 corporativos más importantes de México están aquí en Monterrey. Entonces, a veces el emprendedor o la emprendedora nacen pensando muy local.
Ese es un gran problema. Si tú ves el emprendedor argentino, que el mercado está pues, colapsado básicamente, ellos nacen pensando que van a abrir oficinas en Londres, que van a estar vendiendo en Colombia y que van a estar en Estados Unidos. Yo sí creo, y similar, le llaman Born Global, ¿verdad? Los israelíes también dicen, vamos a hacer una empresa, puede ser business to consumer o business to business, pero desde el principio vamos a estar en 13 países, similar a tu empresa, que me dices que estás en 17, 18 países ya. Entonces, esa mentalidad es sumamente importante, ¿verdad? De una vez estar viendo mi mapa de cómo quiero hacer mi casa. Hoy voy a arrancar con una recámara y la cocina y un baño, pero yo quiero tener un juego de billar y mi piscina. Sí es importante tener esa visión, sobre todo internacional, y que no te detengas por el medio ambiente. Nosotros creamos el futuro, no es lo que está alrededor lo que me va a determinar mi crecimiento, ¿verdad? Es tú como emprendedor estás expuesto a presiones, a temperaturas tales que tienes que buscar siempre cómo innovar y pivotear tu modelo de negocio, pero sí con una mentalidad de crecimiento global. Es muy importante. Salir de las dos cuadras, ¿no? Que al final de cuentas. Y en términos de la institucionalización, de inicio, ¿qué es recomendable? O sea, la parte fiscal, ahorita decías, sí. La parte de recursos humanos, ¿qué errores crees que son los más recurrentes cuando va arrancando la gente? A ver, la función más importante para un emprendedor, sin duda, es el tema comercial. Si alguien no está dispuesto a comprar tu producto, tu servicio, no vas a despegar. Entonces, sería ingenuo yo decir, oye, hay que empezar a tener todo en un orden, el gobierno corporativo, porque no se requieren. Conforme vas adquiriendo escala, vas requiriendo de más herramientas y utensilios. Por ejemplo, si vas a establecer un consejo puede ser consultivo o un consejo de administración, pues en un arranque tal vez requieres gente que te ayude a impulsar la comercialización de tu producto. Sí, que es más consultivo el consejo del que yo hablaba hace rato. Es correcto. Más consultivo que de administración. Pero hacia adelante, ya cuando la empresa la quieres colocar en bolsa, pues buscas a gente que ya ha sido consejero de empresas que cotizan en el New York Stock Exchange o en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Madrid. Entonces, dependiendo de la etapa en la que está la vida de la empresa, es el tipo de consejo o consejero que vas a requerir, ¿verdad? Es bien importante tener eso claro. Oye, y además, explícame la diferencia entre consejo consultivo y consejo de administración. Un consejo consultivo básicamente es alguien al que vas a pedir un consejo, es un consultor. Hay diferentes maneras de estructurarlo. Hay desde pro bono, ¿verdad? Gente que lo hace gratis, hasta gente que te va a cobrar algún fee. Pero van a haber indicaciones estratégicas del negocio. Sin duda, pero no hay. Y un consejo de administración sí tiene facultades, ¿verdad? Que se le pueden otorgar de manera legal en el acta constitutiva de la empresa. Entonces, un consejo de administración, cuando es privada y pública, también tiene diferentes capacidades para poder ejecutarlo. Pero otra vez, lo importante es, para la audiencia tuya, que son empresas que están en fases de crecimiento, es nada más saber que van a tener que establecer y ser más formales, pero lo antes que comience a tener un mentor, alguien a quien escuchar, es muy sano. Es lo que te va a ayudar a pensar en grande, ¿no? Es correcto. Pues muy interesante, Félix. La verdad es que yo me he topado ahora que he estado viajando por Latinoamérica, que las escuelas de negocio no han podido dar todas las herramientas. Ahorita me decías tú, sí. Como que no nos entregaron todas las herramientas correctas. ¿Cómo te sientes tú? Y aquí voy a echarte un poquito por favor, échale. De tierra, porque yo soy de los güeyes que, la verdad, yo sí tengo un poco de resentimiento con las escuelas. Sí. Porque yo estudié 2 carreras, 3 maestrías, y me siento incapaz de llevar ese proceso. O sea, tú que te uniste al lado oscuro, por ponerle... Soy Jedi. Sí, cabrón, tú que eres Darth Vader, cabrón. Digo, te respeto un chingo, güey, porque estás, o sea, veo un Jedi completo aquí sentado. Sí. Pero, ¿por qué las escuelas se han quedado tan cortas? Es una pregunta un poquito más filosófica. ¿Por qué se han quedado tan cortas en educar a los emprendedores? Mira, es muy provocador tu comentario. Yo hago el ejemplo de Martín Lutero, 1517. Él reta al Vaticano y le dice, tú no tienes el poder de decir quién sí, quién no va al cielo, quién tiene la capacidad. Y en su tesis de 1517 es cuando reta el tema de las indulgencias. Yo soy un crítico de las universidades también. Yo reto el que las universidades tienen la facultad para decir, tú eres licenciado y te ponen un papel en la frente, o tú eres ingeniero y te ponen un papel en la frente. Hoy creo que si vemos tradicionalmente estoy diciendo en los 70s, todavía
60, ¿verdad? Muchas de las universidades, entre ellas la que represento, pues preparaban a gente que iba a trabajar a grandes grupos industriales, grandes fábricas de vidrio, grandes cerveceras, grandes siderúrgicas, ¿verdad? Hoy día, particularmente en los últimos 15 años, vemos un golpe de timón a decir, queremos crear empresarios. Es bueno que que sigan las universidades, algunas siendo muy buenos técnicos para producir metalurgia o vidrio. Claro, claro. Es válido y es importante y van a irse a emplear a estas empresas. Pero hay universidades como la que yo estoy muy fuertemente vinculado, como el TEC, que dicen, a ver, yo voy a crear emprendedores, mi vocación, y cómo lo voy a empezar a hacer, porque tú decías, es un reto, ¿cómo puedes poner un profesor que no tiene un puesto de tacos a enseñar emprendimiento? Es súper válido lo que mencionas. Pero al final es hoy también los corporativos que están empleando a estas personas, hay ciertos temas, sobre todo en temas de capacidades tecnológicas, de software, que ya algunas de ellas no importa si tienes título o no tienes título. Mientras tú tengas las capacidades para hacerlo, te van a contratar. O mejor aún, van a contratar tus servicios para que tú seas una firma emprendedora que le empieces a dar servicio a estas empresas, ¿no? Eso sería lo mejor. Yo sí creo todavía que hay algunos temas como la medicina, como que sí se requiere ir a una universidad, pero yo creo que es un tema, es un paradigma que está cambiando y las universidades... ¿Crees que las universidades están cambiando? O sea, tú las sientes más adelantadas. Es paradójico, pero yo veo que no se están moviendo a la velocidad que deberíamos. Veo que el tema, todo aquello que se puede digitalizar está en riesgo total con las tecnologías exponenciales, ¿no? Desde los bancos, ve lo que está pasando con los bancos, las aseguradoras, la industria de entretenimiento, tú ves las grandes televisoras hoy cómo su acción está desempeñándose terrible, ¿verdad? Y entonces yo creo que las universidades podremos movernos mucho más rápido y al final es un tema de quién es mi audiencia, a quién voy a servir. Si el que está dispuesto a recibir mis servicios no le importa tener ciertas capacidades o ciertas carreras, o si no es carreras, cursos, programaciones que se están haciendo, pues hay que ofrecerlo, porque si no eres tú, alguien más lo va a hacer. Claro. Entonces más vale que causes la disrupción desde adentro, ¿verdad? Oye, y último tema, Félix, sí. No te quiero robar aquí mucho tiempo, pero este título es el amarillismo, le encanta a las redes, el clickbait. ¿Cómo comprar una empresa sin dinero? Me gustaría regresar a eso que platicamos hace rato. Sí. Seguro hay alguien que va a voltear y va a decir, oye, esa receta que dijo Félix está llamativa. Vamos a suponer que yo tengo alguna experiencia en negocios, me siento como que capaz de manejar un barco. Vamos a pasarle la receta para comprar una empresa sin dinero. Entonces, ¿cuáles serían venme llevando por los pasos? Ok. Bueno, mencionamos el vehículo original, te digo que es de los 80s, del 84. Sí. Háblame ya del vehículo, ¿cómo lo harías tú hoy? Bueno, ya que tienes Detectas una empresa. ¿Te gustó? A mí me gustó la empresa. Sé que el señor o la señora ya se quieren salir de esa empresa. Ahí va, paso 1. Resuélveme este problema. Es un tema de salud, es un tema de que se quieren ir a vivir a Israel porque son de la comunidad judía, el que tú quieras, se quieren ir. Entonces, tú lo que puedes hacer es, mira, nadie te va a ofrecer comprar tu precio. Entonces, de que cierres tú la cortina a que yo te haga una oferta, pues escúchame. Okay. Y hay varias maneras de hacerlo. Ahí escucho. La evaluación que llegas, porque me van a preguntar, y la evaluación que llego a hacerle, ¿a qué múltiplo? O sea, entendiendo que hay informalidad, ¿va? Todos los problemas traen las chiquitas. Sí. ¿Qué múltiplo comprarías? O qué, yo sé que vas a decir que el sector y esto y el otro, pero dame una noción práctica como para decir, mira, güey, si estás comprando un múltiplo 3 veces EBITDA, estás bien. Mira, existen 11 métodos de evaluar empresas. El que a mí se me hace más justo para ambas partes, y si vas con una de las Big Four te lo van a recomendar, para empresas no tecnológicas, empresas establecidas, es comúnmente los flujos descontados, un discount cash flow, ¿verdad? Okay. Haces un DCF y sobre todo es importante lo que se llama normalizar la evaluación. ¿Qué significa normalizar? Es muy común en las empresas familiares que de repente pagan del negocio familiar la membresía del club deportivo y pagan el rancho. Entonces tú como emprendedor, para tu audiencia, es decir, mira, hay elementos que tengo que sumar o restar de estos flujos descontados. Uno, si no tienes a todos tus empleados ante el IMSS, yo tengo que realizar los ajustes de los flujos que daría tu empresa si la tuvieras toda como debe ser, pagando sus impuestos, su IMSS. Igualmente,
te voy a favorecer porque aquellos gastos personales tuyos se los voy a quitar porque ya la empresa no va a estar incluyendo esas prácticas, entonces va a subir los flujos. O sea, hay elementos que suben y bajan la evaluación. Ya que tienes esa evaluación, podría ser una oferta. Yo sugiero utilizar ese método. Pero ese cash flow, ¿hacia cuántos años lo evalúas? Comúnmente los flujos haces tú proyecciones a 5 años. A 5 años. Y después de eso haces un evento que se le llama el terminal value, la perpetuidad, que es asumes que la empresa va a seguir creciendo. Pero entonces, vamos a suponer que lo estoy evaluando sobre los 5 años siguientes, ¿ese es? Es correcto. Entonces, tú dices cuánto flujo me va a dejar los próximos 5 años y después hay un elemento y lo traes a valor presente. Y después hay un elemento que se llama el valor a la perpetuidad, que también se... Que ese también se le suma. También se le suma, es correcto. Y ya con esos dos, tú dices, llegas con el dueño o la dueña y le dices, mira, tu negocio vale esto. Eso normalmente contra EBITDA múltiplos, ¿estás hablando de cuántos? Me ha tocado ver de los dos temas. Me ha tocado ver desde las muy inferiores de 4 veces EBITDA. Y si estás en sectores farmacéuticos o de software, me ha tocado ver 12, 14. Sí, esos pinches sectores, güey. Sectores más calientes que otros. Cabrón. Y al final es un tema de negociación. Yo tenía un amigo que era spin doctor y que decía, si tú encuentras algo a 3 veces EBITDA, estás comprando bien. Estás comprando muy bien, muy barato. Ok, entonces esa puede ser una regla así como para el güey que quiere... El güey que va a hacer, es que va a salir un carnicero aquí, te va a mandar un mensaje después. Mándale el mensaje a Félix cuando logren esto, cabrón. Yo puse un video de esto de hacer un proyecto inmobiliario sin dinero y varios güeyes me han mandado un mensaje, aquí está todo, ya lo logré, cabrón. Me encanta eso. Entonces, ok, vio la empresa, le gustó, hizo su evaluación de discounted cash flow, hizo EBITDA, la compró 3, ya se pusieron de acuerdo. Sí. Ya echaron un gancho. Ok, ¿y ahora el dinero? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Okay. Uno, se le puede decir una compra apalancada, un seller's debt. O sea, el que te le está vendiendo, le dices, mira, te voy a pagar ahorita un 10, un 20%. En Estados Unidos me ha tocado ver hasta gente que nada más pone el 20% y el 80% se lo están de alguna manera financiando mientras tú estás operando y es como una deuda de banco. O sea, simplemente te voy a pagar lo que te debo más un interés. Se acabó. Y hay otra manera en la que el vendedor, o sea, el dueño actual de la empresa, está dispuesto a darte las llaves del vehículo, pero entra como accionista, entra a riesgo. Entonces, se le considera todo lo que le debes de dinero, que a veces puede ser hasta el 100%, y aparte se va a quedar, cuando el momento que la vendas, se queda con un porcentaje de la empresa, que comúnmente en capital privado ese inversionista espera quedarse con el 80% de la creación de valor, pero en el mercado de empresas pequeñas puedes 30, 40%, hasta 50% me ha tocado ver, ¿verdad? O sea, básicamente le dices, tú sigues siendo el dueño, nada más que yo la voy a llevar de aquí para adelante y de lo que yo lleve me llevo el 30, el 40%. El 20, 30, 40%. Ahora, la otra que tú me habías dicho que me ha gustado era, vale 10 millones, ya estoy de acuerdo con la evaluación y todo, voy acá, traigo los 10 millones de acá. ¿Es correcto? Y yo me quedo a bordo. Entonces tú irías, nada más para entender, tú irías con tus amigos, familiares, lo que sea, traes el dinero, sacas a ese... Al dueño original. Y nada más para entender, ¿cómo legalmente estructuras esa parte? Bueno, o sea, en este caso, le diste un cheque al dueño y se fue a su casa. Exacto. Bueno, entonces, en esta nueva empresa, ¿verdad? Comúnmente, en el caso de México, no sé, en otras... geografías particulares en latinoamericano, pero aquí hay un vehículo que se llama la SAPI, ¿verdad? Y en una SAPI puedes tener diferentes tipos de acciones, puedes tener ciertos derechos como minoría, aunque tú no tienes al principio las acciones, te decía, vas ganando, en el caso del Search Fund, 10, 20 y 30%. Ahora, nada más para entender los detalles, ¿ahí tú asumes las cargas laborales? O sea, te quedas con el aparato como está, con si hay güeyes que tienen 30 años ahí, tú cargas todo eso. Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, la dueña, que a veces hay 2, 3 familiares, comúnmente les pides, pues no, si no están dados de alta en la empresa como empleados, que es común eso, pues simplemente ellos es como renuncian y dejan claro que no se espera ningún tema de hacerles una liquidación. Ya los empleados, comúnmente lo que se hace es, se formaliza con una carta donde dices tú, te reconozco tu antigüedad y continuamos la relación laboral, ¿verdad? O sea, no buscas liquidarlos pues para no tener que inyectar flujos, toda esa lana. Okay. Entonces ya te quedaste con todo, fuiste acá, los inversionistas entraron a la SAPI en una serie y tú como emprendedor de compra de empresas entras en otra serie que aunque no tuviste dinero, la serie te especifica que en el momento de venta... Tú vas a ir adquiriendo hasta un 30% en este Ahora, caso. ¿vas adquiriendo acciones de la serie principal o es nada más tener un bono como aparte? Es una serie especial donde se aclara que vas a tener derechos económicos. Okay. ¿Qué significa esto?
que a la hora de la venta de la empresa se va a distribuir los derechos económicos en la siguiente manera, donde si los que aportaron todo el capital original, ellos son los que primero reciben su dinero y después comúnmente tú como emprendedor, emprendedora, lo que recibes es hasta un 30%. Por haber adquirido la empresa se te da un 10%, por haberlo operado por 3 o 4 años se te va dando comúnmente 2.5% por año, en 4 años te da el otro 20%, y al final, si la TIR, tasa interna de retorno para los inversionistas, pasó ciertos niveles, se te da otro premio y te quedas con un 30%. Entonces, comúnmente ese es el método. Y ahí, entonces, la salida, tendrías que tú ya desde que la compraste pensar a quién chingo se la vas a vender. Tiene que ser así. Porque si no, o sea, si te quedaste con los flujos, pues sí. Ahí ¿qué sería? Ir ganando un poquito los flujos. Si no la sacas, ¿sería quedarte con un 30% de los flujos? A diferencia de los fondos de capital privado establecidos, Private Equity Venture Capital, que ahí sí legalmente tienes que vender esa empresa, estás obligado a venderla. En los métodos que hemos comentado en los últimos minutos, no tienes esa obligación. ¿Qué significa? Que si tú estás a gusto como director general de la empresa y los accionistas están recibiendo dividendos, puede continuar a la perpetuidad. Te puedes quedar con la empresa y tú tienes el 30% de los dividendos de la empresa. Pero comúnmente este vehículo y esta historia está diseñada para que se venda la empresa. Ah, cabrón. Pues acabamos de liberar la receta, de liberar los demonios. Félix, extraordinario, la verdad, todo. Muchas gracias, Carlos. Félix, la verdad, mis respetos. Increíble lo que estás haciendo. Y todavía más increíble es que con la chamba que haces, güey, te des el tiempo de dar clases, cabrón. Eso te lo respeto mucho. No, te agradezco mucho, es una vocación, lo hago con mucho cariño. A mis estudiantes siempre les recuerdo que el tiempo es muy valioso y lo que yo busco es formar empresarios. El dar clases realmente lo hago porque estoy buscando sembrar en ellos y luego me da mucho gusto que muchos de ellos emprenden, dejan su área de confort. Porque yo le digo, si te veo algunos años de hoy y no te veo con cicatrices y moretones, quiere decir que te fuiste en la silla confortable y no te quiero ver ahí. Quiero exponerte a presión y temperatura de estrés y que salgas adelante. Y yo creo que una última pregunta, Félix, abusando aquí de ti. ¿Tienes hijos? 2 niñas. Oye, ¿qué crees que falla? Tengo un miedo importante en mi vida, que creo que hay grandes emprendedores que sus hijos resultan juniors perdidos. Yo creo... ¿Qué falla ahí? Yo creo que es un tema, hablamos de liderazgo hace un momento, ¿no? El tema es... A mí me gusta mucho Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, el sueco. A mí me tocaba verlo en Suiza manejando una camionetita Volvo amarilla, 15, 20 años vieja, y veía a sus hijos cómo no los metía a la empresa. Yo creo que si tenemos como padres la capacidad de, uno, fortalecer las alas de nuestros hijos, hijas, que tengan hambre, inyectarles a que se vale soñar, a que nadie los va a limitar, ni su padre, ni el Papa, ni el presidente de México, nadie te va a limitar, y que se atrevan y que tengan fracasos en la vida desde etapa temprana, que sepan, que se atrevan, que se den contra la pared, se caigan, se vuelvan a levantar, les va a hacer la piel gruesa, los va a mantener con un tema de aspiracional y sobre todo que sepan que son responsables de crear una economía más fuerte si es que quieren ser hombres y mujeres de negocios. Félix, pues no te robo más tu tiempo. No, hombre, a ti un placer. Qué gusto estar Disfruté acá, mucho estar contigo. Gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima. Esto es Aún no eres quien vas a llegar a ser.